Saludamos ahora sí a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. Si usted se ha dado cuenta, ¿no es cierto?, estamos con varias modificaciones, hemos hecho adquisiciones, estamos tratando de modernizar la infraestructura de nuestra congregación, que ya la mayoría de las cosas tiene más de 10 años o 15 años. Así es que estamos haciendo un esfuerzo por entregar el mejor servicio que esté a nuestro alcance, así es que también estas cosas suceden, ¿no es cierto?, producto de los cambios que estamos haciendo. La verdad que se sacaron todas las cosas durante la semana y bueno, se olvidó de enchufar el micrófono. También les recuerdo que estamos haciendo un cambio paulatino en nuestra alabanza y estamos incorporando himnos antiguos de aquellos hermanos que no eran comerciantes, sino que eran verdaderamente adoradores, ¿no es cierto? Y de alguna manera nos va a llevar un tiempo porque no es fácil encontrar las musicalizaciones, por así decir, de estos himnos que hoy día son más o menos escasos. Pero le pido que se vaya acostumbrando a eso porque de alguna manera queremos establecer, ¿no es cierto?, una posición respecto a lo que ya comenté hace domingos atrás, y más que cualquier otra cosa es poder nosotros, lo más que podamos como iglesia, yo quiero que usted lo sepa, cada uno de ustedes es una persona individual y por supuesto tiene la potestad de tomar sus decisiones. Pero también es cierto que pertenece a un cuerpo que es esta iglesia, y yo quiero comunicarle que como iglesia no nos estamos tratando de hacerlos exclusivos bajo ningún punto de vista, y líbrenos Dios de eso, por favor. Jamás de los jamases es nuestra intención hacerlo. Pero el hecho es que estamos en una época tan confusa. De hecho, el mensaje de hoy es muy difícil. Pareciese que es muy fácil predicarlo, pero a la vez es muy difícil porque la cantidad de personas que hoy día se llama cristiana y no lo son, y no me estoy refiriendo solamente a aquellos que a lo mejor están en alguna secta o pertenecen a religiones basadas en el cristianismo, sino que me estoy refiriendo a aquellos que pertenecen teóricamente, ¿no es cierto?, a la familia de Dios. Entonces, como congregación, de alguna u otra manera, estamos tratando siempre de, en lo posible, y vuelvo a insistir, a reiterar, a ser majadero, como se dice, ¿no es cierto?, no es un afán de ser exclusivos ni de ninguna manera despreciar algo. Por el contrario, nuestra actitud nunca es de juicio, y líbrenos Dios de hacerlo. Pero recuerde que la palabra juicio, que muchas veces se usa malamente, ¿no es cierto?, no significa no denunciar el pecado, significa no condenar ni al pecador, ¿no es cierto?, ni la situación. Dios mismo en algún momento lo hará. Pero sí es nuestro efectuar la denuncia, porque obviamente no queremos que nadie vaya a un lugar donde se le enseñe equivocadamente o donde no se considere la Biblia como la norma de conducta. Y por lo mismo esta situación tan confusa que se ha producido en las últimas décadas y que quizás en estos tiempos ya más finales se ha agudizado aún más, es el hecho de saber, ¿no es cierto?, que hay una industria inmensa, comercial, que inevitablemente se desarrolló quizás en buenos términos en un comienzo, pero hoy día ha tomado características que no son del todo convenientes para la vida de un cristiano. Y obviamente nosotros también como congregación buscamos desmarcarnos, por así decir, de todas aquellas cosas que de alguna manera confunden a la gente respecto al cristianismo. Y por lo mismo es que estamos haciendo un esfuerzo, dijo la mosca, ¿no es cierto?, se está haciendo un esfuerzo a nivel de lo que es la musicalización de la iglesia, que es tan importante, ¿no es cierto?, para poder cantar de corazón canciones que en definitiva reflejen esa pureza que tenían nuestros primeros hermanos o aquellos hermanos que durante siglos anteriores, ¿no es cierto?, no gozaron ni de la popularidad, ni de la economía, ni de las ganancias, ¿no es cierto?, que hoy día gozan mucho de estos cantantes, artistas, desde mi punto de vista. Bajo ningún punto de vista adoradores, artistas.
artistas. Y si se definiesen como artistas, creo que eso ayudaría mucho al esclarecimiento de lo que es, ¿no es cierto?, el ministerio cristiano. Yo no tengo nada contra un artista, ¿no es cierto?, que venda sus discos y gane mucho dinero, y si es un hijo de Dios, que diezme de acuerdo a ese ingreso en la iglesia a la cual pertenece, fantástico. Pero creo que cuando se mezclan las cosas, ¿no es cierto?, cuando se mezcla el concepto de ministerio o de adoración con un show, entonces estamos complicados. Yo pago por ir a ver un show, aunque sea malo como el que fui a ver ayer al estadio Sánchez Rumorosa, pero uno sabe que es un show, y vaya que lo fue, ¿no es cierto? Pero si yo voy a un lugar a adorar, ¿no es cierto?, es otra la instancia, es otra la instancia. Ahí no existe platea alta, baja, cancha, no, vamos a adorar, y no debe cobrarse por eso, no debe cobrarse por eso. Eso es un adorador. Si de aquí invitasen a nuestros hermanos de la alabanza a algún lugar a cantar, ¿no es cierto?, por supuesto, si no interfiere con sus labores ministeriales, por supuesto que vamos, ¿no es cierto?, y si existe la posibilidad de que nosotros mismos nos paguemos nuestros gastos, lo haríamos. Y si se levanta una ofrenda en el nombre del Señor en favor del esfuerzo que se hace, amén también. Pero si no se levanta, amén también. Pero no hay un precio. Yo quiero transmitir eso. No hay un precio. Si yo vivo de la iglesia, les vuelvo a insistir, si la Iglesia Cristiana de La Serena sostiene mi familia, yo no tengo el derecho de recibir otro ingreso, ¿no es cierto?, porque significaría que efectivamente yo no estoy dándome completamente a la iglesia, a mi labor como pastor. Entonces, esa es una relación difícil de explicar y muy conflictiva en nuestros tiempos. Yo sé que con esto que hacemos nosotros no va a cambiar en nada, la industria va a seguir creciendo, va a seguir floreciendo, pero quiero decirles que desde este humilde púlpito es siempre la intención de desmarcarnos de todo aquello que de alguna manera pudiese traer confusión al mensaje total del Evangelio. Porque el mensaje total del Evangelio implica no solamente lo que decimos, sino lo que hacemos y principalmente lo que somos. Entonces, después de esta larga introducción, vamos a ir a Colosenses 3, que les recuerdo, la semana pasada finalizamos esta serie de estudios, en la cual estuvimos prácticamente por 2 meses, y el título es Nuevas Vestiduras. Nuevas Vestiduras. Y por supuesto, basado en este capítulo 3, analizamos brevemente algunos aspectos relacionados con, en primer lugar, lo que pensamos. Las nuevas vestiduras parte con lo que pensamos. Lo que pensamos está determinado, sin duda alguna, por lo que sabemos. Por lo tanto, es ahí donde la palabra de Dios debe, como dice, ¿no es cierto?, el versículo 16, abundar. La palabra de Dios abunde o more en abundancia en ustedes. Porque finalmente lo que pensamos va a sujetar lo que sentimos. Dijimos, ¿no es cierto?, que como seres humanos, nuestros sentimientos, nuestras emociones suelen ser muy traicioneras, suelen ser equivocadas en la gran mayoría de las veces, porque emocionalmente nosotros muy pocas veces, si no estamos en Cristo, somos estables. Más bien somos inestables, y como seres humanos no actuamos por lo que se dice que actuamos, por la razón, sino más bien siempre estamos actuando por la emoción. Nuestras decisiones no son racionales, en la gran mayoría de los casos, son netamente emocionales. Muchas de las decisiones que tomamos, los tomamos prácticamente sin ninguna información, sin ninguna comprobación, y lo hacemos porque es lo que sentí en ese momento. Y todo esto que está absolutamente mentalizado dentro de la sociedad humana es completamente antibíblico, completamente antibíblico. Por eso el Señor dice que finalmente sabemos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios
y pensamos y sujetamos lo que sentimos a esa verdad. Por supuesto, lo que sabemos, lo que sentimos, va a determinar también en gran medida lo que hablamos. Ya dijimos la semana pasada lo fundamental, lo importante, lo radical que resulta lo que hablamos, porque de nuestra boca salen, ¿no es cierto?, palabras muchas veces de bendición, y de la misma boca, como dice el libro de Santiago, salen palabras de maldición. Santiago concluye y dice, esto no debe ser así. Y efectivamente no debe ser así, aunque a veces es así, porque somos seres humanos. El tema es que no debo yo practicar aquello que está reñido con la voluntad de Dios. Es cierto, hay veces en que digo algo que no corresponde, algo que está fuera de lugar, algo que ofende a Dios y a alguna persona. Sin embargo, esa situación siempre debe estar caracterizada por lo esporádico y no por lo habitual. Y a medida que lo esporádico se va transformando en más esporádico, tenemos la esperanza, ¿no es cierto?, un día de no hacerlo, de no hacerlo. Entonces, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que sabemos, lo que hablamos, nos lleva al mensaje de hoy, que es un resumen de todo aquello, porque ciertamente lo importante de todo esto que hemos aprendido es que se debe plasmar en lo que hacemos. Finalmente, la palabra endúo, que significaba, ¿no es cierto?, el vestir, ¿se acuerdan ustedes? Endúo es sumergirme completamente, o sea, eso significa impregnarme completamente de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, de lo que Dios piensa, para poder hacer lo que Dios dice. Y hacerlo no de una manera forzada, sino que de una manera alegre. Por supuesto que el ejercicio de la voluntad de Dios comienza con un proceso de entrenamiento, pero ese entrenamiento es la garantía del mismo Señor, que se transformará en un hábito, y ese hábito se transformará en una necesidad y en un deleite. Entonces, oh, cuán grande, oh, cuán hermosa es tu palabra, hacer tu voluntad es mi delicia, ¿no es cierto? Para llegar a ese punto tiene que haber un punto de partida, que es precisamente la decisión de hacerlo. Por eso, como decía el día miércoles, me encanta el libro de Daniel, cuando Daniel en el capítulo 1 dice que él propuso en su corazón. Lo primero que tú tienes que hacer es proponer en tu corazón, como hijo e hija de Dios, vestirte de estas nuevas vestiduras. Si no hay esa propuesta en tu corazón firme inicialmente, obviamente nada de lo que está prometido se podrá desarrollar. Y seguiremos siendo, ¿no es cierto?, a medias, a la deriva, y viviendo una vida que es tremendamente frustrante cuando estamos a mitad de camino, o cuando en definitiva vivimos en la mitad del océano. Porque por un lado queremos volver a nuestra condición, y por otro lado sabemos que tenemos que cruzar ese mar. Entonces se produce una situación que normalmente lleva a la frustración. La Biblia dice en Mateo 7:16, Mateo 7:16, desde el versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué palabra más increíble es esta, no es cierto? Guardaos de los falsos profetas. Recuerda que la palabra profeta no solamente se refiere a alguien que predice el futuro. Eso era llamado oráculo, y por supuesto la aplicación para nosotros es la palabra profetes, que significa aquel que habla la palabra de Dios, que ya está escrita. Cuando entonces estamos frente a esa situación, dice: guardaos de los falsos habladores de la palabra de Dios, aquellos que tuercen la palabra, aquellos que van a hacer de la palabra, ¿no es cierto?, ganancia, aquellos que van a hacer de la palabra no algo que bendiga a los demás, sino que aprovechar de los demás usando la palabra de Dios. Dice el Señor: guárdense de ellos. ¿Por qué? Porque se disfrazan como ovejas, se disfrazan. Es decir, tú nunca vas a ver
evidentemente, ¿no es cierto?, al lobo rapaz. Nunca, jamás. Porque si lo ves, evidentemente ya no es un lobo rapaz. La capacidad, lo rapaz de este personaje, ¿no es cierto?, es el hecho de poder mimetizarse, de poder infiltrarse en la iglesia. Y eso está ocurriendo en gran medida en nuestro tiempo. Siempre ha ocurrido, pero al final de estos tiempos se va a agudizar aún más. La palabra dice en Primera de Juan, ¿no es cierto?, que han salido muchos anticristos. Y en relación a qué se refiere eso, y dice, por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos, porque efectivamente muchos personajes, falsos profetas, falsos maestros, poseídos, influidos por el espíritu del anticristo, van a buscar hacer presa de hermanos débiles, hermanas débiles, que por su debilidad van a ser llevados por cualquier viento de doctrina, engañando y siendo engañados. Entonces, esta situación es difícil, grave y requiere mucho de nuestro saber, de nuestro conocer, porque efectivamente esta es una realidad en esta iglesia y en todas las iglesias que buscan hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto dice, por sus frutos, fíjense bien, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Algo que probablemente se usa incluso en el mundo secular, ¿no es cierto?, como un proverbio. Pero esto no es un proverbio, esto es palabra de Jesús, palabra de Dios. Dice el Señor que yo no conozco tu corazón ni tú conoces el mío. Pero eso no significa que yo vivo en ignorancia de quién eres tú. Porque tus frutos, mis frutos, son en definitiva la norma, la medida sobre la cual yo tengo que efectuar un juicio. Un juicio no condenatorio, pero un juicio que en definitiva te lleve a discernir si verdaderamente estamos en el camino o no estamos en el camino. O peor aún, si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Hace una analogía que resulta hasta infantil, pero con esa claridad es que se presenta el Señor Jesucristo y dice, un árbol malo no puede dar frutos buenos, y viceversa. Yo creo que cualquiera de nosotros con una inteligencia mediana, ¿no es cierto?, ya con la primera explicación o con la primera analogía lo habría entendido. Pero Jesús ocupa 3 versículos más para reforzar una idea que resulta muy sencilla de entender en cuanto a la realidad que está escrito acá. Sin embargo, ¿por qué hay un énfasis? Porque a pesar de que nosotros sabemos lo que la Escritura dice y sabemos esto, igual caemos. Igual caemos. Entonces debemos estar siempre, siempre claros en cuanto a lo que es la forma en cómo yo observo la vida de alguien y veo sus frutos, ¿no es cierto? Lo he dicho hasta el cansancio. Lo he dicho hasta el cansancio. Todos nosotros estamos en vías de desarrollo. Ninguno de nosotros está terminado. Pero tu vida, al pasar de los años, 5, 10 años, ¿no es cierto?, ya tiene que experimentar cambios radicales en conductas, en situaciones que te definen como cristiano. Finalmente, lo que nos define frente al mundo, escúchenme bien, no es lo que decimos ni lo que pensamos, sino lo que hacemos. Eso es lo que nos define frente al mundo. Por eso dice, por sus frutos se conoce. No está diciendo cómo ha sido el proceso, no está diciendo cómo es que llegó a esa instancia, porque es exactamente lo mismo. Ninguno de nosotros vemos la semilla que está sumergida en el fondo de la tierra y comienza a desarrollar todo su material genético para dar finalmente el brote, el árbol y los frutos. Nosotros no somos testigos de lo que aparece oculto de ahí. Nosotros somos testigos de lo que sale aquí y definimos este árbol está bueno, está malo por lo que está a nuestros ojos. De la misma manera el mundo nos define. El mundo nos define por lo que hacemos, no por lo que decimos. Está lleno de gente que habla mejor que cualquiera de nosotros,
le da esperanza a más gente quizás, o con un discurso que puede resultar, ¿no es cierto?, inmensamente motivador. Lo que define a un cristiano es su fruto. Y los frutos están claramente especificados en Gálatas. Mucha gente en el pueblo de Dios confunde frutos con dones, confunde fruto con talentos. Los frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Esos son los frutos. Por eso es que el mundo me va a definir. Y eso es en definitiva lo que el mundo va a cosechar. El mundo va a cosechar esos frutos. Va a cosechar mi paciencia, va a cosechar mi misericordia, va a cosechar aquello que en definitiva es totalmente distinto y diferente a lo que el mundo tiene. Incluso en las copias que existen de paciencia, en las copias que existen, ¿no es cierto?, de mansedumbre. ¿Y por qué digo las copias? Porque un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios transformado, cada vez le cuesta menos ser paciente. Cada vez le cuesta menos. Nunca va a ser totalmente paciente, por favor, pero cada vez te cuesta menos. Cada vez te sorprende más de lo que Dios ha hecho en tu vida. Los milagros más grandes no se ven fuera de nosotros, se ven dentro de nosotros, y los primeros en sorprendernos y en dar gloria a Dios somos nosotros mismos. Qué increíble milagro ha hecho Dios en mi vida. Y no es porque soy más viejo, porque estoy más tranquilo, porque estoy más maduro. No, esos son elementos externos del mundo. Cuando es un fruto espiritual produce gozo, produce realmente una transformación en la cual nosotros no podemos, escucha bien, darle la gloria a nada más que a Dios. Es un fruto de Dios. Dios me ha dado esta capacidad de perdonar. Dios me ha dado esta capacidad de ser moldeable. La palabra manso no significa menso, significa moldeable. Alguien que no es rígido, alguien que no dice, no, bueno, así soy, así, y así voy a morir. Ojalá te mueras al tiro si tienes esa actitud. Porque con esa actitud lo único que haces es hacer que se hable mal del Evangelio, si es que verdaderamente eres un hijo de Dios. Porque Dios nos está moldeando. No puedo ser igual, tengo que ser diferente. Es un proceso. Jesucristo dice en Mateo 4:19, ya que estamos ahí. 4:19. Jesús está llamando a sus primeros discípulos, tal cual nos llamó a nosotros en algún momento. Y dice, venid en pos de mí. Primera cosa, venid en pos de mí. No solamente saber de Él, sino que venir, ir a Él. ¿Y qué dice? Y os haré pescadores de hombres. Obviamente dice, te voy a transformar. Tú has sido toda tu vida un hombre de mar, has pescado todo el tiempo. ¿No es cierto? Sabes perfectamente lo que eso significa, pero yo te digo que voy a hacerte, y ese voy a hacerte es, te voy a transformar en un pescador de hombres, de seres humanos. Y así como aprendiste bien a utilizar las redes para capturar, ¿no es cierto?, a los peces, así también yo te voy a enseñar a usar todos los elementos que te voy a entregar, porque te voy a transformar para que tú seas un pescador de hombres. Hay un proceso de transformación. Cuando nosotros leemos la vida del apóstol Pedro, nos damos cuenta de ese proceso de transformación. Todos sabemos cómo Pedro era en cuanto a su personalidad, a su temperamento. Un hombre, diríamos, y lo podríamos calificar hasta de violento, y sin embargo, él al final, no solamente al final de sus días, sino que al final de su ministerio vemos todo un proceso de transformación. Él llama a sus hermanos hijitos míos, les habla con ternura, es otra persona. Y por supuesto que tenemos que ser otra persona, pero no el viejo hombre o la vieja naturaleza remozada.
Porque dice la palabra que esa naturaleza está completamente viciada. ¿Qué es lo que ocurrió cuando tú y yo nacimos de nuevo? Nació una nueva criatura que es el Espíritu Santo, y ese Espíritu es el que empieza a crecer, es nuevo. No es que te mejoró la paciencia, es una nueva paciencia, porque tu paciencia antigua, aunque hubiese sido, y te dijeran el paciente de Serena, ¿no es cierto?, era carnal, con un límite, y no hay posibilidad de compararla con la paciencia que es como fruto espiritual. Como fruto espiritual. Entonces dice, os haré pescadores de hombres. Filipenses, décadas después, el apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu Santo, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo, estando persuadido, al igual que la vida del apóstol Pedro, el apóstol Pablo es dramáticamente transformado por el Señor y por el Espíritu Santo. Él llega a decir aquellas cosas que para mí antes tenían valor, hoy día las considero estiércol, que es la palabra correcta en el idioma original. Se suavizó la Reina Valera y le puso basura, pero la verdadera palabra es estiércol, caca. Considero todo eso como estiércol comparado con lo que significa conocer a Jesucristo. ¿Cómo es que ese hombre llegó a ese punto? No llegó por esfuerzo natural, llegó por un proceso de transformación. ¿Cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros? Dejar que Dios nos transforme. Tú no tienes que hacer nada, yo no tengo que hacer nada, porque todo viene de Dios. ¿Qué es lo que tengo que dejar hacer? Es que el Espíritu Santo trabaje en mí. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Por medio de lo que sabemos, sujetando lo que sentimos, sujetando lo que hablamos, controlando cada una de las áreas de nuestra vida. Mientras tú o yo le pongamos resistencia al Espíritu Santo, ¿y cómo es que le ponemos resistencia al Espíritu Santo? No obedeciendo lo que Dios dice. No obedeciendo lo que Dios dice. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ahí nos incluimos todos nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el día que te llame a su presencia. Pero Él se ha comprometido a transformarnos en pescadores de hombres y Él va a perfeccionar esa obra hasta el día en que Él venga por nosotros. Entonces, hermano, hermana, estamos en un proceso de transformación. Por supuesto que sí. Por supuesto que ese proceso de transformación se va a prolongar hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Pero también es muy cierto, inmensamente cierto, que ese proceso de transformación comienza a ser evidente. De lo contrario, la Biblia jamás diría por los frutos se conocen. ¿Los frutos de qué? De esta transformación en nosotros. Eso es por lo cual nos define el mundo. No te olvides nunca, el mundo no nos va a definir por lo que decimos. El mundo nos va a definir por lo que hacemos, por nuestros actos. Tú puedes hablar a una persona, invitarla a la iglesia y decirle, oye, pero mira, y te puede ver con la Biblia debajo del brazo en tu pega todo el día, ¿no es cierto? Pero de repente te va a ver reacciones, no una, sino que siempre te va a ver la misma cara, ¿no es cierto? Hablando mal, estirando el charqui, pelando, maldiciendo, garabateando, riéndote de porquerías. Te digo una cosa, esa persona cada vez va a estar más lejos de la verdad. Si salen de aquí, ¿no es cierto?, los matrimonios y se agarran a garabato o no sabemos nosotros conducirnos como esposos, como esposas. Entonces, obviamente que nuestras palabras van a estar en el mismo nivel que las palabras de un político, de un gurú, de cualquier persona o personaje del cual ya el mundo se ha ultra decepcionado. Ultra decepcionado. ¿Por qué? Porque no hay un fruto. El fruto es sobrenatural. El que tú des fruto, el que yo dé fruto, no garantiza que las personas se van a convertir, pero sí garantiza que estoy haciendo lo correcto como pescador de hombre.
Yo estoy haciendo lo correcto como pescador de hombres. La cosecha le pertenece al Señor. Yo soy solamente un sembrador, al igual que tú, y tengo que preocuparme como sembrador de cuáles son las características que debo tener para ser un buen sembrador. La semilla es inamovible. La semilla no hay que tocarla. La semilla no hay que torcerla. La semilla no hay que maquillarla. La semilla hay que lanzarla. Pero la garantía es que yo, como hijo e hija de Dios, tú, nos preocupamos de ser buenos sembradores, de estar correctamente preparados para la siembra. La parábola del sembrador, recuerda, trata solamente de la tierra, porque da por hecho que el sembrador está correcto, la semilla, como digo, es intocable, y ahí viene el terreno. No nos dice interven el terreno, dice tira la semilla. De mi mano hacia el terreno ya es asunto de Dios, pero de mi mano hacia la bolsa es asunto mío también. Asunto mío también. Entonces, proceso de transformación. ¿Por qué? Porque en definitiva todo lo que hablamos a lo largo de este estudio que se llama Nuevas Vestiduras, si no se plasma en una conducta distinta, ¿sabes qué? Es una pérdida de tiempo y lo único que hace es echar para atrás el mensaje de salvación delante de aquellos que nunca lo han escuchado. Eso es, hermano. Esa es la realidad de las cosas, esa es la responsabilidad que tenemos. Nadie puede pedir perfección porque no lo hay. Pero sí, Dios demanda de su pueblo diferencia. ¿Qué es lo que significa la palabra santo? La palabra santo significa diferente. No significa alguien que no ha hecho nada malo, alguien que nunca quebró un plato, no. La palabra santo significa diferente. Tú vives diferente. Tú eres un profesional diferente, tú eres un técnico diferente, tú eres un empleado diferente, tú eres una dueña de casa diferente, tú eres diferente en cada una de las cosas que el Señor nos da a hacer. Y esa diferencia solamente puede venir del conocer lo que Dios dice. Por eso es tan importante el primer punto, lo que sabemos. Porque si tú no sabes lo que Dios dice, estamos jugando a la adivinanza. Y en un 99,9% nos vamos a equivocar. La única certeza que tenemos es la palabra de Dios. Todo lo demás es de carácter especulativo. Y la palabra de Dios es amplia en darnos todas las indicaciones para poder desenvolvernos en cualquier lugar donde el Señor soberanamente nos haya colocado. La palabra ser es la palabra poiema, parece poema, pero es poiema, que en el griego significa practicar, cumplimiento pleno, conducta habitual. Entonces, cuando la Biblia dice hacer, y refiriéndose a, ¿no es cierto?, nuestro hacer, se está refiriendo a una conducta habitual, a algo permanente, a algo que se sostiene en el tiempo, a un cumplimiento pleno. Cuando se habla de cumplimiento pleno, no se está hablando de un cumplimiento perfecto, porque no lo somos, pero pleno significa, ¿qué cosa? Que la norma de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. El fruto de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Por nuestra condición de pecadores, habrá momentos, tal como cualquiera de los personajes bíblicos, en el cual no haremos la voluntad de Dios, pero no solamente será una situación ocasional, sino que será, sin duda alguna, generadora de un gran dolor interno que nos llevará al arrepentimiento y a buscar verdaderamente el perdón y la dirección una vez más de nuestro Dios. Por eso Él dice: hijitos míos, no quiero que pequen, pero si pecan, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Él nos limpia nuestros pecados. Pero eso no es una justificación para pecar. Esa es la esperanza que tenemos nosotros de que a pesar de que pecamos, Dios nos recibe y nos perdona cuando genuinamente estamos arrepentidos. Pero quiera Dios que ocupemos esa condición de abogado de Jesucristo lo menos posible. No porque nos creamos perfectos, sino porque a la medida que nosotros estamos venciendo el pecado por medio del Espíritu Santo, significa que estamos creciendo. Y en la medida que crecemos, estamos cada vez más preparados, como dice la Escritura, también para toda buena obra. Para toda buena obra. El problema es, y uno de los problemas de la iglesia actual, cuando digo iglesia me estoy refiriendo al mundo cristiano, a todos nosotros, ¿no es cierto?, es que los líderes, los pastores,
cometemos el inmenso error muchas veces de darle actividades a personas que tienen un talento o incluso un don, pero que no han sido transformados. Y vaya que hemos pagado precio de eso también. Porque el propósito de Dios no es hacer cosas, el propósito de Dios es transformar personas. Y una vez que nos transforma, nos prepara y nos usa. Pero vuelvo a insistir, esa es una realidad y por eso es que muchas personas, ¿no es cierto?, desgraciadamente, y tengo que ocupar la palabra mucho porque es así, comienzan a ensoberbecerse ellos mismos. A ver, digan esa palabra, ensoberbecerse. A gloriarse a sí mismos, a comenzar la carne, a generar, ¿no es cierto?, ese gusto sabroso que tiene la adulación, el dinero, la aprobación, lo que sea. Ese demonio que se nos mete a veces a nosotros también, de querer sentirnos siempre especial. Y no somos especiales, somos diferentes, pero no somos especiales. No hay nada especial en nosotros. Dios no ocupó nada de lo tuyo. Lo hizo todo nuevo. Lo único que está ocupando es el envase. Y ese envase quiero ocuparlo con la nueva criatura que hay en ti y en mí si somos hijos de Dios. Es como muchas personas, a mí me tocan, y probablemente ninguno de nosotros aquí ha estado en la cárcel por asesinato o violación. Entonces la gente lo que dice es, mira, yo creo en realidad que Dios no tiene que trabajar mucho conmigo, o sea, casi como que tiene que apretar nuestra horquita aquí, estoy picho caluga. No. Efesios dice, no lo digo yo, Efesios 4, 20 al 24. Efesios 4, 20 al 24. Para tranquilidad de todos los que estamos aquí, una de esas personas era yo. Yo creía que Dios no tenía que hacer mucho en mí, porque en realidad no me estoy refiriendo a nadie en particular, me estoy refiriendo a mi propia experiencia. Yo realmente pensaba que Dios a lo mejor no tenía muchas cosas que hacer en mí. Tenía una buena esposa, tengo una buena esposa, familia, trabajo, trato de ser bueno con la gente, no me meto mucho con nadie, decía yo en ese entonces, ¿no es cierto? Pero el que va derrumbando y derribando todo eso es el Espíritu Santo. Por eso es que es un proceso, pero nosotros tenemos que entregarnos a ese proceso. Porque si no, seguimos creyendo que somos medio buenos. Seguimos creyendo que en nosotros hay cualidades particulares que no tiene el otro, ¿no es cierto? Y que por lo tanto yo no necesito tanto de Jesús, no necesito arrepentirme tanto, no necesito tanto la Escritura. No, ese es un engaño de Satanás. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, ojo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquí viene, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todo el viejo hombre, toda la vieja naturaleza está viciada. Y esto y aquí es cuando saltan todos, porque obviamente todos tenemos nuestro orgullo y nos sentimos buenas personas y nos sentimos esto, pero cuando nos colocamos frente a Dios, Dios nos dice, ¿sabes qué? Tú estás completamente viciado y engañado. ¿Pero cómo? Esa es la realidad. Porque Dios no rescató parte de nosotros en la cruz. Nos rescató completamente. No hizo un rescate parcial. Hizo un rescate total. ¿Y sabes por qué tenía que ser total? Porque el ser humano está totalmente perdido. Totalmente perdido. Dice entonces
el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Está engañado. Yo estaba engañado. A lo mejor tú estás engañado. Y dice, y vestido del nuevo hombre, ser humano, naturaleza. Aquí viene, creado según Dios. Creado según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Ahí está. Ese es el nuevo ser, esa es la nueva naturaleza que va a crecer en una estructura vieja. Por eso dice el apóstol Pablo que por fuera nos vamos desgastando. Eso no significa que solamente estamos envejeciendo, sino que estamos por esta misma lucha desgastándonos por fuera. Desgastándonos por fuera. Pero ¿qué es lo que sucede? Por dentro dice que nos estamos renovando. Entonces, claramente el proceso de transformación es un proceso que implica una decisión, que implica, ¿no es cierto?, todo lo que analizamos durante todos estos sermones, de vestirnos de la nueva naturaleza, implica aceptar el hecho de que toda nuestra antigua naturaleza está completamente viciada. Cuando aceptamos eso, entonces bajamos la guardia y permitimos que el Espíritu Santo comience la buena obra en nosotros. No va a encontrar estorbo en creer que hay algo bueno en nosotros. El Espíritu Santo va a sacar todo. El Espíritu Santo no va a remodelar nuestra vida. El Espíritu Santo va a cambiar nuestra vida. Va a cambiar nuestra vida. Sí, a lo mejor eras paciente, pero la paciencia que Dios te va a dar ahora es un fruto y tú te vas a dar cuenta en el tiempo que no tiene nada que ver con lo que era el concepto de paciencia que tú tenías antes, que normalmente significa aguantar, que tiene paciencia, y la verdad es que esa persona tiene aguante. Pero cuando estamos aguantando, nos damos cuenta que es un proceso netamente carnal, porque en algún momento determinado eso va a reventar. Eso va a reventar. En cambio, cuando es un fruto espiritual, se va renovando y se va ampliando, si es sobrenatural. Se va renovando y se va ampliando. A diferencia de cuando estamos aguantando, que se va apretando, ¿no es cierto? Y comienza la presión a generar inmediatamente fugas hasta que eso en algún momento revienta. La paciencia como fruto espiritual jamás produce frustración, jamás produce amargura. El aguantar en la carne produce frustración y produce amargura. La gente se amarga finalmente. En cambio, la paciencia de Dios nunca jamás produce eso. Nunca jamás produce eso. Entonces, son aspectos a considerar entre la diferencia de lo que es algo natural de nuestro temperamento, de nuestra personalidad, frente a lo que es sobrenatural, que pertenece a esta nueva criatura que dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Rápidamente, Tito 3:5. Versículo 4. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Vamos a leer el pasaje entero. Para no confundir también el hecho de que no somos salvos por obras, pero las obras certifican que soy salvo. No somos salvos por obras, pero las obras certifican que soy salvo. ¿Las obras de quién? De la nueva criatura. No de la vieja criatura, de la nueva criatura. Los frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y que por supuesto eso se va a traducir en cosas prácticas respecto a nuestro entorno. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Porque nosotros también éramos, fíjense, éramos, lo que significa que hemos progresado al respecto. Y esa es una evaluación que tú y yo tenemos que hacernos de manera personal si somos hijos de Dios. Si seguimos siendo o podíamos ocupar la palabra éramos. Si realmente puedo ocupar hoy día con propiedad la palabra era. O si desgraciadamente
tengo que seguir diciendo soy. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleite, diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese pasaje es precioso y es un pilar de nuestra fe como cristianos. Nos salvó no por obras de justicia. Nadie merece la salvación. Nadie merece la salvación. Todos venimos a este mundo con la mancha del pecado. Y esa mancha nos condena al infierno eterno. De tal manera nos amó Jesucristo que Él dejó su lugar en el cielo, se hizo ser humano, no cometió pecado y pagó por todos los pecadores, para que nosotros ahora en Cristo seamos adoptados como hijos de Dios, solo por el efecto de su gracia, no porque nos ganamos ese derecho, no porque hicimos algo especial, no. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, lavamiento y regeneración, renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es el puro hecho de su gracia y su misericordia la que nos ha salvado. Pero una vez que somos salvos, Dios nos dice en 2 de Timoteo, para que entendamos que aquí no hay una contradicción, sino que es entender que no somos salvos por nada que hayamos hecho, porque toda la gloria, toda la obra pertenece al Señor Jesucristo, quien por su amor infinito y misericordia, en su gracia, nos salvó. Estamos, pero una vez que somos salvos, dice el Señor, capítulo 3, versículo 16, de 2 de Timoteo, toda la Escritura, y aquí comenzamos, toda la Escritura, recuerda el resumen, lo que sabemos, sujeta a lo que sentimos, lo que hablamos, para finalmente canalizar lo que hacemos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo el proceso de transformación incluye cada uno de esos aspectos. Enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿En qué? En justicia de Dios. Y acá el versículo 17 dice, a fin de que el hombre, el ser humano, mujer, hombre, de Dios sea maduro. La palabra perfecto ahí es maduro, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa eso? Significa efectivamente que nosotros, una vez que somos salvados, no por obras, sino por la misericordia de Dios, Dios nos capacita por medio de esta transformación mediada por su palabra y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos prepara, dice, para toda buena obra. Por eso es que las obras no nos salvan, pero las obras son testimonio de que somos salvos cuando son verdaderamente las obras de Dios, las obras del Espíritu Santo. Hay mucha gente que tiene caridad y no hay asesino más grande de la gracia de Dios que el moralismo humano. Dios no nos llama a ser moralistas. El cristiano no es moralista. El cristiano es una persona nueva, transformada. El moralismo pertenece al humanismo. El moralismo lo puede tener hasta un ateo. Y de hecho hay ateos con una vida moral más limpia desde el punto de vista humano que muchos religiosos. Y vaya que eso es cierto. Entre paréntesis, quiero hacer un paréntesis aquí. Yo, con todo respeto, me dirijo a las personas que de alguna manera adscriben todavía al catolicismo romano. Y es mi deber decirlo porque quiero que se salven, porque esta es una oportunidad gigantesca de que sus ojos hayan sido abiertos.
Si la cabeza consular de esta religión declara que el sistema está podrido, yo me pregunto para ti, ¿qué puede significar esto? El sistema está podrido, eso es lo que él dijo. Y si no, busca todas las declaraciones que ha hecho, no solamente los diarios que están en la internet, sino que los diarios abiertos también. ¿Qué significa eso? Y por si acaso los papas no renuncian, los papas abdican porque son reyes, son soberanos de la tierra, ese es el título que tienen. Y me duele el corazón cuando personas católicas defienden a brazo partido un sistema podrido que nosotros lo hemos venido diciendo desde siempre, causante y asesino de millones de personas a lo largo de la historia. Catolicismo no es cristianismo. De hecho, los católicos persiguieron durante siglos a los cristianos. El catolicismo nace después de Constantino en adelante. Y todos hemos sabido a la luz de los hechos actuales lo que está sucediendo. Entonces tiene que cambiar también tu manera de pensar en ese sentido. Tú no te puedes enojar conmigo, tendrías que enojarte con el último personaje, ¿no es cierto?, que renuncia a tal punto o abdica. Abdica. ¿Qué significa eso? Cuando se supone, escucha, por si no lo sabes, en el segundo inciso del canon católico dice claramente y habla de la famosa infalibilidad papal, que significa que es una propiedad sobrenatural que tiene quien ostenta el título de papa de no equivocarse ex cátedra, o sea, cualquier cosa que él diga, que no, incluso la palabra cátedra significa que esté puesta en la enseñanza canónica, si él dice otra cosa, ¿no es cierto?, es verdad, es palabra de Dios. ¿Cómo se te imagina que el representante, entre comillas, y por supuesto que esto tiene que ver con el concepto religioso, el representante de Dios en la tierra va a renunciar? Por favor. Lo único que yo llamo a las personas que nos ven en la internet, miren, pongan abajo insultos, que te creéis desgraciado y todos los insultos. Hagan lo que quieran, pero yo lo único que les pido es piensen, porque en juego está su alma. En juego está su alma. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Tu alma está en peligro. Ve realmente a los pies de Jesucristo. A lo mejor eres un creyente sincero. Y justamente esa sinceridad te va a llevar a la verdad. Te va a llevar a la verdad. Eso es importantísimo porque todos los que estamos aquí hemos sido transformados también en ese sentido. Algunos realmente hemos sido transformados y nos hemos dado cuenta efectivamente de todas estas cosas por medio de la verdad de Dios. Por medio de la verdad de Dios. Y nos duele el corazón, aunque parece que nos enojamos, pero nos duele el corazón. ¿Sabes por qué? Porque el problema no es mío, porque yo me muero en este rato, me da un infarto, un aneurisma cerebral, cualquier cosa, ¿sabes qué? Me voy a la presencia del Señor, pero no porque hice algo bueno, sino porque soy hijo de Dios, porque recibí su gracia, su misericordia, y por gracia estoy dando de gracia lo que he recibido de gracia, nada más. Pero si tú no eres un hijo de Dios, tú vas a despertar en un abrir y cerrar de ojos en el infierno. Eso es lo que dice Dios. Y yo no quiero eso. ¿Y sabes qué? Dios menos. Por eso vino Jesucristo. A eso vino Jesucristo. Entonces lo único que te pido yo es que tú analices las cosas con un grado de objetividad. Una señora me dice, ay, que me siento traicionando. Señora mía, la han traicionado durante 1500 años. La única traicionada aquí son ustedes. Si mis hermanos no tienen el valor, y me refiero a los predicadores, de decir esto, les pido en el nombre del Señor que lo hagan, porque si tenemos libertad en este país, gracias al Señor, no usemos la libertad para aliarnos con la mentira. Usemos la libertad para denunciar la mentira, porque esto no es una cosa contra las personas, esto es contra un sistema. Y es un sistema, tal como lo dice su propia cabeza, un sistema totalmente podrido, lleno de envidias, lleno de traiciones, de intrigas. No lo está diciendo Carlos Flores, no, eso es lo que está diciendo este último soberano de este sistema. Entonces, también esta palabra la aprovecho porque es hora también de que si tú realmente amas a Dios, permita que Él te transforme. A nosotros como cristianos que nos transforme. Y a ti, a lo mejor como católico que te llamabas, ¿no es cierto? Y quiero decirte que uno se llamaba católico, pero se llamaba católico como decirse chileno.
Porque aquí se da esa dicotomía tan extraña que dicen, no, mira, yo sí, en realidad soy católico, pero no me gustan los curas. ¿Cómo es eso? Es como dijera, soy cristiano, pero no me gustan los pastores. O sea, no se trata de que te guste, pero soy parte del plan de Dios. Entonces tenemos que nosotros también llevar luz a aquellos lugares de oscuridad donde nos encontramos. Pero la primera forma de hacerlo es por medio de una vida transformada. Una vida transformada. Entonces dice el Señor Jesucristo, finalmente, Filipenses 3, con ese vamos a terminar esta mañana, con un llamado a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Primero que nada, no tener miedo, no temas. El temor echa fuera esa pasión por Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta en el último periodo de su vida. Un largo ministerio de casi 20 años que lo desgastó inmensamente por fuera, pero que lo transformó inmensamente por dentro. Este hombre de Dios, humilde, pero decidido, con un temperamento absolutamente necesario, por algo Dios lo eligió, para abrir la brecha en los primeros años del cristianismo. Este hombre dice, pocos momentos o poco antes de que su vida fuese a la presencia del Señor, dice, no que lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya. Recuerda, estamos en un proceso, pero ese proceso tiene que mostrar avances, y esos avances se traducen en frutos, y esos frutos se traducen en bendición. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esa es la invitación, hermano. Prosigue. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? 5, 3, 10, 20. Prosigue. Si estás detenido, comienza. Pero haz como Daniel, propone en tu corazón. Propone en tu corazón. La Biblia dice, ya basta el tiempo pasado para haber hecho todo lo otro. Ahora, propone en tu corazón. No importa que tengas 20 años, 15 años, 30 años, 50 años, 60 años, la edad que sea, pero propone en tu corazón porque sabes que el Señor puede venir mañana. O puede venir en 10 años más, no sé. Pero propone en tu corazón, no creo que se demore tanto. Propone en tu corazón ser transformado por el Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, haya sido bueno o malo, porque tampoco esto es para decir, oye, tantos años de fidelidad, pues me voy a dar un reposo. No, todo lo contrario. Y al revés, ¿no es cierto? He tenido una vida completamente fuera de la voluntad de Dios, he hecho lo que he querido, pero si propones hoy día en tu corazón, sinceramente, Dios dice, a esa persona que se humilla verdaderamente, yo le voy a conceder gracia. Y va a empezar de nuevo. Dejando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio? Que un día el Señor nos dará un cuerpo glorificado donde ya el pecado no tendrá nada, absolutamente nada que ver con nosotros. Ese es el premio. Y vaya qué premio. Así que esposas, no piensen que sus maridos van a ser perfectos, pero véanlos y ayúdenlos a luchar. Esposos, no crean que sus esposas son perfectas, pero si están luchando, apóyelas. Apóyelas. Hijos, lo mismo con sus padres, padres, lo mismo con sus hijos, y por supuesto, hermanos entre nosotros. Por eso es que es tan importante el amor de Dios, ¿no es cierto? No para justificarnos nuestras faltas, sino que para apoyarnos en el crecimiento. Apoyarnos en el crecimiento. Así es que damos gracias a Dios, nos ponemos de pie. Alguien me decía en una conversación,
hace un par de días atrás. Dijo, bueno, pero dentro de ustedes también hay pastores adúlteros, ladrones. Y obviamente con tristeza uno tiene que decir sí. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que la cabeza de la iglesia no renuncia porque es Cristo. Sí, a ver, hay pastores corruptos, hay iglesias falsas. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él es la cabeza y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre su iglesia. Así que, hermanos, me dirijo en esta hora en especial a aquellas personas que nunca han hecho una decisión por Jesucristo. Que tengan la oportunidad en este momento de abrirle tu corazón, de entregarle tu vida, de decir, Señor, quiero ser transformado, transformada por ti. Quizás he estado durante muchos años en un sistema que a todas luces desde siempre ha sido un sistema que no es de Dios, pero que por cultura se me impuso. Pero hoy día que tengo la capacidad de decidir, y hoy día que tengo la capacidad de entender y de ver los argumentos que están puestos delante de mí, yo quiero hacer la diferencia. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor esta mañana, te pido que ahí en el lugar donde estás repitas esta oración con sinceridad, nada más. Lo único que se necesita para entrar al reino de los cielos es sinceridad. Después vendrá la transformación, pero lo primero es la sinceridad, de decir al Señor, ¿no es cierto?, que estábamos equivocados y que verdaderamente quiero conocerle y quiero ser su hijo, su hija. Si quieres recibir al Señor Jesucristo esta mañana, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por todas mis faltas. Reconozco que sin ti estoy perdido. Reconozco, Señor, que solo por tu misericordia tú has salvado mi alma. Y en esta mañana te abro mi vida, te entrego, Señor, todo lo que soy. Te pido humildemente que tú me envíes tu Espíritu Santo, que entres en mi vida, que me selles como hijo o hija tuya y que desde hoy comience ese proceso de transformación. Gracias, Señor, porque tu muerte me redimió del infierno y tu resurrección me levanta para vida eterna. En tu santo nombre, amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, entonces tú verdaderamente has nacido de nuevo. Hay una nueva criatura dentro de ti y necesita ser alimentada, necesita ser guiada, necesita ser transformada. Y para eso es que existe también la iglesia. La iglesia no es un lugar, no es un pedazo de cielo en la tierra, es un taller donde el maestro está día y noche reparando a aquellos que están siendo usados, quieren ser usados, ¿no es cierto? Y van a ser usados. Entonces esa es la invitación a esta nuestra iglesia, para que tú puedas también ser parte de ese proceso. Y un día también, como el apóstol Pablo, podamos decir, por supuesto que no alcancé a ser perfecto, pero el Señor vio cada día mi disposición a ser